Lo mismo. ¿Qué estás viendo el día después? Bueno, creo que acá lo que se nos pone por delante es una prueba de primer orden para un sistema político que viene muy golpeado, que está en crisis, este país de la confrontación permanente, que se encuentra ahora ante una situación de absoluta emergencia que obliga a replantear muchas cosas y a sentarse a trabajar, a tomar decisiones y a tratar de ver qué se puede hacer desde los distintos sectores de gobierno, desde el gobierno nacional, el gobierno provincial, el municipal, gente que está muy enfrentada en otros aspectos, tenga que ponerse a trabajar en conjunto para ver cómo se resuelve este drama. Ante semejante emergencia, ante semejante dolor, bueno, creo que las nimiedades de la política tienen que quedar a un costado. Hasta ahora no hemos visto estas cosas miserables que a veces pasan en las tragedias. Creo que a mí por lo menos me sorprendió ver que dentro de todo están todos trabajando, si se quiere, abrumados por la magnitud de lo que se vio. Esperemos que eso continúe y que se empiece a dar soluciones para la gente que está sufriendo. Lo que estamos viendo que es una cosa realmente desgarradora. Vos, Paula, decías que es probable que dentro del temario en diputados, si finalmente hay quórum y se habilita la discusión de crear o no una comisión investigadora por el caso Libra, eventualmente van a intentar imponer sobre tablas el tratamiento para declarar la emergencia en Bahía Blanca y todo lo que pueda fluir de ayuda, ¿no es cierto? ¿Era eso? Sí, así es. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Un Hola, placer Paula. charlar con vos. Seguramente Martín tiene información, siempre sabe mucho Martín, pero sí, a mí lo que me habían comentado es eso, que si se lograba el quórum y habilitar la sesión, iban a tratar de colocar también dentro del temario cuestiones vinculadas a la emergencia en Bahía Blanca para dar una respuesta también desde la Cámara Baja, ¿no? Sí, es una de las intenciones. Para el gobierno es también de alguna forma la manera de quitar un poco el foco sobre lo de Libra, ¿no? Que le preocupó tanto de esta sesión. Si la sesión pasara a ser sobre otro tema, seguramente será un alivio para lo que podía ser una semana, o todavía puede ser una semana muy complicada para el gobierno del Congreso. Recordemos este intento de formar una comisión o de empezar a investigar a nivel parlamentario el criptoescándalo. Es uno de los temas que más preocupación le está generando en este momento al gobierno. Y a nivel del Senado está bueno, la discusión pendiente de qué va a pasar con Lijo y García Mansilla, con un sector importante de los senadores ya dispuesto a tratar de dar de baja a los dos jueces que nombró por decreto Milei, y en el medio también la expectativa por el DNU sobre el acuerdo con el fondo, que también va a agitar las aguas en el Congreso. Martín, Alfredo, Paula, Lourdes, Leandro, yo no tengo la confirmación, pero voy a contar algo que probablemente sea relevante si es que se confirma. Ya Amerio, Cunio Libarona, Santiago Caputo, tal vez lo más importante, están dando cuenta de que una opción para el gobierno sería retirar, pese a que lo han negado hasta el hartazgo, los pliegos tanto del Hijo como García Mansilla. O sea, le soltaron ¿En a qué Ale. lógica? ¿O no? ¿En qué lógica? Protegerlos ante un... Proteger a los dos, uno. Dos, Lijo no quiere esto, pero con Lijo la relación algo se quebró. En la idea de que García Mansilla se quede hasta fin de año en la Corte, Claro. en la idea de que García Mansilla se quede hasta fin de año en la Corte y abrir todo un año de negociaciones para, de mínima, congeniar el nombre de los jueces, las ternas que va a elevar el Ejecutivo en distintos juzgados federales, donde puedan intervenir los gobernadores y otros, y básicamente abrir la negociación con el kirchnerismo y la propia Cristina Fernández de Kirchner, que podría incluir un juez de la Corte o podría incluir otra cosa, no avanzar con ficha limpia y que Cristina sea candidata. Todo eso hoy es parte de lo que en el gobierno están analizando, a sugerencia inclusive de algunos amigos, aliados, equidistantes que quieren ayudar. Algunos que quieren ayudar, que dicen, cuidado, porque además, si alguien firma el dictamen para oponerse a García Mansilla, y entonces los dos pliegos van al recinto, ¿el peronismo vota contra el Hijo
o preserva al hijo y voltea a García Mansilla. Tal vez el que está hoy para ser decapitado, que es Lijo, sí, termina siendo salvado y García Mansilla, que es el que no está en discusión, lo decapitan. es que lo hablábamos el Términos viernes. Lo hablábamos el viernes, políticos, Paulino. ¿eh? Sí, Está sí, más sí. complicado hoy García Mansilla que Ariel Lijo, porque Ariel Lijo tiene votos en comisión, García Mansilla no. Correcto. Y García Mansilla hoy tiene la lapicera dentro de la corte y Lijo no. Bueno, Correcto. perdón, y fueron muy llamativas las declaraciones de Guillermo Francos el fin de semana cuando le preguntaran por esto, ya sabiéndose la movida que se venía en el Congreso, donde se habían movido esta firma, faltaba una para llevar a García Mansilla a recinto. Guillermo Francos dice, bueno, no importa, si sale rechazado, se queda García Mansilla hasta noviembre. O sea, da eso como postura oficial. Que la postura oficial del gobierno era que pese a que salga rechazado del Senado de la Nación en el recinto, García Mansilla, como ya estaba asumido, hasta noviembre se quedaba ejerciendo su función. Eso creo que no es práctico, ¿eh? Bueno, no, Y lo además dijo. especulan, me parece especulan, obviamente que con el transcurso de los meses, cuando las elecciones parlamentarias arrojan el resultado, la posibilidad, según dicen las encuestas, de que el gobierno empiece a incorporar una cantidad de diputados y de senadores y les permita negociar desde otra fortaleza política. A partir de diciembre. Ahora, Martín, lo que dice Paula, que muy bien recoge lo que el gobierno transmite, efectivamente cae en bolsillo roto, no es jurídicamente viable, ¿o me equivoco? Sin duda, sin duda. El gobierno podría resistirlo. Yo creo que el propio García Mansilla, que conoce muy bien la Constitución, no podría aceptar una situación como esa porque contraría en absoluto el espíritu de la ley. Podemos discutir si el nombramiento por decreto también no lo hace, pero aceptemos que el nombramiento por decreto está permitido. Lo otro es directamente un contrasentido. Yo creo que si eso ocurriera va a ser muy difícil sostener a García Mansilla en el tribunal. Y me apunta nuestro colega Gustavo Ibarra, gran especialista en el Senado, nuestro Un hombre abrazo, ahí Gustavo. de la Nación, que el retiro de los pliegos también debería ser votado, con lo cual no es tan sencillo ese paso. Claro. Puede ser que el gobierno lo intente, pero también requiere una votación. Está en una encerrona el gobierno en esta situación si no se presta a la idea lógica que es negociar, que es lo que plantea la Constitución. Le pone 2/3 Sí, pero como condición a nombrar un juez de la Corte porque obliga al consenso. Entonces, si vos partís de la base de no negociar, va a ser muy difícil salir de esas cuerdas. Sí, ¿no? pero para el nombramiento es la mayoría grabada. Para el rechazo no. No, claro, por Es eso. más fácil el rechazo. Sin duda, por eso. Sin rechazo duda. necesitas 25 si están Sí, todos pero presentes. necesitas el quórum, ¿no? Pero Básicamente. necesitas el Sí. quórum, efectivamente. El quórum. Ahora, preguntale a Gustavo, en simultáneo, que tanto conoce, si a los senadores no les va a venir mejor votar el retiro de pliegos antes que definirse por sí o por no, tanto en un caso Bueno. como en otro, ¿eh? Bueno, claro, porque acá hay un tema que es central, que es que los senadores no se han querido jugar a decir qué es lo que piensan de estos candidatos, ¿no? Sobre todo en el caso del hijo. El juego de no exponerse, de no decir lo que piensan, de no jugar una opinión en este caso, fue bastante escandaloso, ¿no? De casi todos los senadores hay evidentemente excepciones, ¿no? Un permanente coqueteo para un lado y para el otro para, en lo posible, no tener que tomar una decisión. Algunos respiraron cuando salió el decreto, porque dijeron, bueno, esto nos saca un poco la lupa de encima. Creo que es un tema que fue muy incómodo para todos los senadores y cualquier votación a la que los obligues en esta cuestión va a ser un problema. Por eso creo que bueno, hay que encontrar la solución, porque si no, bueno, esto va a quedar en un pantano y los fallos que salgan de esta corte con un juez que también está sin acuerdo aprobado y con la idea de que hay una mayoría que lo quisiera rechazar, también pueden ser endebles. En términos de seguridad jurídica, creo que no es lo que el país necesita en este momento. Alfredo, ¿vos crees que puede ser el atajo del gobierno? Puede ser, pero acá me parece que lo estratégico, lo profundo es esa tosudez del gobierno de marchar ciegamente hacia sea, lo no que decía apretar el Martín, freno. hacia ese pantano, esa incapacidad de frenar, recapacitar con las leyes básicas de la política, porque más allá de la casta política hay cuestiones que son casi matemáticas. Si la Constitución te obliga a generar un nivel de negociación para que haya un consenso mayor, no busques atajos ni los candidatos
más conflictivos, vas directamente al pantano. Y el pantano, que bien decía Martín, es una situación que es como una arena movediza. Mientras más te moves, más te enterrás. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno va para allá, va para acá. Y lo otro que decía Martín muy bien, el temor, el miedo de los senadores nacionales que tienen fueros, que tienen miedo a dar una opinión. Significa que lentamente, lamentablemente, hay cierto temor en la sociedad argentina y todos sabemos que el miedo y el temor no es... Paralizan. Es el veneno de la democracia, digamos. Es justamente lo que necesitamos, la libertad plena para opinar. ¿Qué le queda al ciudadano común, Alfredo? Claro, ¿no? que claro. está sometido a los fallos de esos mismos jueces? Sin Igual duda. a mí me llama la atención porque, por ejemplo, vos decís, retiramos los pliegos. Sí, vos hiciste un decreto para nombrar 2 jueces en comisión porque decís que la Corte Suprema con 3 integrantes no podía funcionar. claro. Hoy tenés 4, uno que está ahí tambaleando que sí, que no, que es García Mansilla, que hasta ahora no ha firmado acordadas, solamente cuestiones administrativas, como hoy hace un rato la cuestión de los días inhábiles en Bahía Blanca también. Entonces, vos decís, mañana retiran los pliegos, queda García Mansilla en comisión, van a tener que nombrar otro juez por decreto, porque el hijo ya dijo, yo no renuncio, entonces no va a ir a la Corte. La Corte no puede funcionar sin los 5 miembros según lo que dice el decreto del gobierno. Claro, pero el decreto no lo puede sacar ahora porque ya están en sesiones ordinarias. Por eso, Entonces, o sea, no tenés, es como que es un juego extraño. Sí, pero miralo desde la política, no de la ley. Vos tenés un cuello de botella. Sí. Si vos obligás a expedirse a los senadores, corres riesgos. Que García Mansilla, no. Que García Mansilla, juntar 25 votos para voltearlo es más fácil Sí. que cualquier cosa. ¿Está bien? Porque en el peronismo no hay ni siquiera apetito de aprobarlo. Y son 34, así que Ya ya, está. con el Ya peronismo está. está. Está liquidado, en ese Bueno, sentido está perfecto. liquidado. Lijo, ¿qué pasa con Lijo? ¿Te va a parecer Cronenberger, Fama, algún radical siendo el 25? Yo particularmente no lo veo. ¿Qué puede pasar? Que el peronismo te diga, Lijo sí, García Mansilla no, y esa vacante la pongo yo. Porque si no, acá no pasa ninguna. La demostración es García Mansilla. Sin hablar conmigo no hay juez de la Corte. Y con 4 es complejo. Entonces te habilita otra negociación. Pero te entró el juez del poder, que justamente es el juez que generó todo este entuerto, por lo cual se trabaron los nombramientos de uno y de otro. O sea, sería muy curioso. ¿Qué dicen aquellos que tienen la lapicera para firmar el dictamen? Yuri, Maximiliano Abad, Rosada. Carolina Lozada. Yo pongo la firma, le doy el dictamen, juntamos las 9 firmas, llevamos a Mansilla, a García Mansilla al recinto. Y si una vez que estamos ahí nos metemos en la emboscada del peronismo Claro. y aprueban al hijo y sacan a García Mansilla. sin Es un duda, tema. hay una desconfianza fenomenal. O sea, acá nadie camina sin mirar para atrás, ¿no? Y yo preguntaba, Lustó, con todo lo que Jacobiti hace por el hijo a la Corte, ¿va a votar contra el hijo? ¿Presidente del Partido Prometió que Radical? ¿Eh? Él prometió que sí. Bueno, Hay que verlo. bueno. Hay que verlo. Es una votación que hay que seguirla muy de cerca. Los que votaron en el dictamen del hijo, ahora salió en algunos lugares que el kirchnerismo quería bloquear al hijo. Sí. Los que votaron en el dictamen, Lucía Corpachi, entre claro. otros, Sergio Ledesma Uñac, Abdala, que van a decir, no, está bien, votamos el dictamen, apoyamos al hijo, pero ahora no. Y van a decir que no. Podrían excusarse con que, y sería un argumento razonable, con que aceptó el decreto, ¿no? Cambiaron las condiciones, podrían decirte. Ahora, coincido con vos, lo quiero ver antes de afirmarlo, ¿no? Las 34 firmas que dice que tiene Mayans prometidas de que los dos se votan, los dos que elijan, que acepten, perdón, ser nombrados por decreto, los van a sacar, los quiero ver. Ese papel no lo vimos nunca. No, y ahí necesitan 15, por lo menos para llegar a 25 con el resto de la oposición para bloquear tanto a uno como a otro eventualmente. Aunque Sí, no pero sé. fíjate cómo todo está trabado por esa firma que falta en la comisión, ¿no? Porque ahora los que dicen 2 o ninguno son los senadores y no se confían entre ellos. Entonces, es un juego muy complicado que también es descriptivo del estado de la política, ¿no? Históricamente había códigos. Vos sabías quién estaba de un lado, quién estaba del otro. Y ahora se desconfían hasta los compañeros de bloque, ¿no? Lo que pasó con Vichy, que ya hemos hablado en otro momento. O sea, eso te demuestra el estado de la política. Un jefe de bloque que firma un proyecto, lo presenta y después va y lo vota en contra.
no podés confiar ni de tu sombra en ese Senado. Y un presidente de bloque, en el caso de Lustó, en un par de ocasiones, votando al revés o en contra de su propio integrante del bloque. Bueno, ¿no? claro, efectivamente. En el caso del radicalismo tiene convención partidaria el día miércoles y va a conocerse un documento. ¿Alumbrarán alguna frase taxativa sobre esto? Porque hasta donde sé, el jueves pasado, en la reunión del bloque del radicalismo, se congenió que iban a monolíticamente oponerse por el hecho de haberlo hecho por decreto al instrumento. No importa ya los jueces. Nombres, claro. Porque desde el radicalismo dicen esto sienta un precedente y cualquier presidente después va a poder poner un procurador, un juez de la corte, no importa qué. Lustó al otro día sale a impulsar con Tagliaferro un dictamen en minoría, además del de Unión por la Patria, para bloquear a García Mansilla. Entonces dicen, pero habíamos dicho que íbamos a hacer una reunión el martes para tomar las definiciones, porque algunos dijeron, tenemos que hablar con los gobernadores. Mariana Yuri, sin ir más lejos, iba a ir Milei el sábado a la vendimia, iba a estar con Cornejo, iba a firmar un dictamen un día antes para oponerse al candidato de la Corte que Milei impulsaba, como García aparte Mansilla. Cornejo le dio el apoyo explícito a Milei esta misma semana, cuando estuvo Caputo, perdón, la semana anterior, ya estamos de nueva semana, la semana anterior, cuando fue Caputo a Mendoza, dijo que estaba... No sé si fue la palabra orgulloso, pero que se sentía bien apoyando al gobierno, así que no creo que mande a su senadora a votar en contra de los designios del gobierno. Yo creo que también hay una cuestión de que cuál es la reacción que está teniendo el Poder Legislativo ante la avanzada del Poder Ejecutivo, que no tiene las mayorías o no tiene, a veces no logra generar esos consensos y actúa por vía de decreto, como también lo va a hacer con el tema de la deuda. Es lo mismo, no lo va a hacer a través del proyecto de ley, sino que lo va a hacer a través de un DNU que va a mandar, que en realidad ni siquiera necesitaría mandarse. O sea, eso podría pasar sin siquiera tratarse en el Congreso. Correcto. Martín, quiero liberarte. ¿Ves algo adicional con el tema del decreto por el tema del fondo? ¿Ves que ahí se podrían otra vez juntar alguna mayoría en oposición a eso o que le van a dar el visto favorable entendiendo la situación? Mira, yo creo que el gobierno va a acelerar para que eso salga en diputados y decir, listo, está aprobado, tenemos apoyo político. Se eliminan una Cámara del Congreso y cumplen, en el fondo, la clave de todo esto es cumplir con el requerimiento que tiene el Fondo Monetario para aprobar préstamos extraordinarios de que tenga apoyo político. O sea, eso que no es una ley o algo específico, sino que tiene que demostrar que hay un apoyo político, el gobierno va a decir, mira, hay apoyo político, sacamos un DNU y está vigente. Listo, eliminamos al Senado de la ecuación. Claro. Ese yo creo que es el gran objetivo del gobierno y yo creo que lo va a lograr. Yo creo que va a tener una mayoría ajustada, pero mayoría al fin en diputados. Gracias, Martín. Enorme abrazo, un placer. Un abrazo. Chao. Carlita Ricciotti está. Podemos ir a Expo Agro un instante.